Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que se conecten a esta emisora, a usted que está en este momento oyéndonos, sea en el momento, en el futuro próximo, cuando pongamos este programa en emisión, dentro de una hora aproximadamente, o bien en el futuro más o menos lejano, dentro de unos 15 días, un mes, mes y medio, 2 meses, o tal vez incluso un año, cuando este programa esté subido a la web de nuestra emisora y puedan oírlo también a través de dispositivos móviles, como hemos puesto en la web últimamente. Ya estos dispositivos móviles que cuentan con internet, pues haciendo clic sobre el programa emitido pueden oírlo perfectamente. Soy Antonio Fernández Fígares, esto es Radio Nueva Era y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía. Hoy tengo previsto entrevistar a Mónica Sánchez, una doctora en medicina, psicoterapeuta también, trabaja en su consulta desde hace varios años y bueno, tiene una formación holística, pero especialmente enfocada en los paradigmas y principios que enunció el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes, Antonio, muy bien. Con mucho calor, pero muy bien. Sí, bueno, es normal, con esta época del año es lo que nos toca. Hoy hemos quedado en hablar, hablando de calor, pues vamos a hablar un poco de la sombra, de esa parte de nuestra personalidad que está un tanto oculta, un tanto reprimida, que Jung definió muy bien, ¿no? Es como la parte, a lo mejor, que está dentro de, como si fuera un iceberg, la personalidad, pues vemos la parte que flota, la parte consciente, la parte que está afuera, y toda la parte inmersa, que está debajo, dentro del agua, pues sería esa gran parte que constituye esta sombra. Y hoy vamos a hablar de un aspecto específico de esta sombra, relacionada con la dinámica de pareja. Entonces, ¿cómo crees que se manifiesta esta sombra? Primero vamos a definirla, un poco más de lo que yo lo he hecho, y si hace el favor, Mónica, y luego, ¿cómo crees que se manifiesta en la relación de pareja? Bueno, pues para definirla yo diría que, así de una manera muy sencilla, para que todo el mundo lo entienda, es una proyección de rasgos, cualidades nuestras, tanto positivas como negativas, pero que no somos conscientes de su existencia, ¿no? Entonces están en un plano más inconsciente, porque han sido relegadas en la infancia, pues por su entorno, por nuestros padres, no sé, por poner un ejemplo, si en tu casa vives en una familia en la que tus padres valoran la inteligencia y la belleza, pero no valoran esa parte artística, la parte creativa, soñadora, pues ¿qué va a hacer el niño? Va a relegar todo eso a la sombra, ¿no? Va a enterrar todo esto en la sombra, ¿no? Es decir, su parte artística y su parte creativa no la va a desarrollar porque para tener a sus padres de alguna manera satisfechos y contentos, ¿no? Para gustar a los padres, ¿no? Para ser aceptado. Y en este caso sería rasgos positivos, pero también habría rasgos negativos como puede ser pues la envidia, los celos que puedes sentir por tus hermanos, tristeza, odio, vamos, muchísimas cualidades, ¿no? Entonces, una manera de que esa parte que nosotros no vemos de nosotros la podamos contactar con ella, podamos conocerla, es a través de la proyección en el otro, ¿no? Principalmente en la pareja, porque también se proyectan los amigos. Lo que ocurre es que en la pareja es
yo diría que donde, después de los padres y los hermanos, es donde más claramente puedes ver su sombra, ¿no? Bueno, si tienes conciencia de este concepto, ¿no? Si no, lo que harás es culpabilizar al otro e intentar cambiarlo, ¿no? Porque es lo que tendemos, ¿no? Cuando no nos gusta algo, cuando algo nos genera rechazo del otro, que serían esos rasgos negativos nuestros, lo que hacemos es pues entrar en conflicto y la única solución que vemos es que cambie el otro, ¿no? Que deje de hacer eso o de ser eso, ¿no? Y lo que la sombra nos está ayudando, nos está dando la oportunidad de que iluminemos esas partes oscuras, esas heridas, reavivar esas heridas originales y recrear un poco nuestro pasado. ¿Y cómo? Pues boicoteando nuestra intimidad, ¿no? Generando pues este tipo de desencuentros en la pareja, ¿no? Pero que si se entienden desde otro punto de vista es una oportunidad a crecer en pareja y alcanzar, pues yo diría que una relación mucho más profunda, más espiritual y más enriquecedora, ¿no? Ujú. Pero claro, es que hay personas que dicen que, bueno, o autores o escritores o conferenciantes o personas que hablan de la sombra, que si reaccionamos frente a una persona que no nos cae bien o reaccionamos ante algo que vemos como negativo de una manera emocional, es porque de alguna forma tenemos algo de esto, ¿no? Eh, pero bueno, yo también pienso que nuestra conciencia tiene un cierto sentido ético, ¿no? Y es lógico rechazar cosas que son rechazables, ¿no? No sé, como la tiranía o la imposición o el maltrato o la violencia o no sé, tantas cosas que son reprobables, ¿no? Sí, bueno, ahí el terapeuta tendría que valorar, ¿no? Y ayudar a la persona a explorar si verdaderamente este sentimiento, ¿no? De odio, de lo que sea, o de algo que te genera rechazo, es algo que no está relacionado con tu vida o sí que está relacionado, pero generalmente la sombra, cuando algo te agita de una manera exagerada y sobre todo a nivel emocional, y que te saca, yo diría, que lo peor de ti y te genera rechazo, eso es sombra. Porque por supuesto que tú te puede generar rechazo por la injusticia, por ejemplo, ¿no? Pero si no formase parte de tu sombra, tú reaccionarías de otra manera diferente, es decir, de una manera más relajada, dirías, pues podrías dialogar sin problemas, sin sentir que es una amenaza o es una agresión hacia ti, ¿no? O un ataque, ¿no? Yo creo que cuando está relacionado con tu sombra, lo vives como si fuese un ataque, como algo más personal. Y cuando tienes más capacidad objetiva, ¿no? De separarlo de tus emociones y hablar de una manera más relajada y sin sentirte como agredido, yo creo que eso significa que no forma parte de tu sombra. Y eso se ve muy claramente en terapia, se capta. Porque cuando ves la sombra de la otra persona es que hasta incluso se le cambia la cara, cuando le dices algo que se refiere a su sombra y cuanto más, menos conciencia tiene de esa cualidad o más vergüenza le da, es que se le nota, se le cambia la cara. Mm. O notas como que el corazón late más rápido o que se pone rojo o que los ojos más luminosos, no sé, te das cuenta, lo percibes, ¿no? Y en las dinámicas de pareja, cuando empiezan a generarse estos mecanismos de proyección, que yo creo que son muy desconocidos por la mayor parte de la gente, ¿no? No son
no son normalmente no conocen este mecanismo, ¿no? De que están viendo en el otro una parte de sí mismos, ¿no? Eh, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer cuando uno se encuentra con algo muy desagradable o suficientemente incómodo que provoca toda una serie de sentimientos negativos, una lucha, un conflicto? ¿Qué se puede hacer en eso? Bueno, primeramente decirte que la sombra no suele aparecer en la fase inicial. En la fase inicial de romance no suele aparecer, porque en la fase inicial de romance hay se proyecta eh, nuestra fantasía, ¿no? Nuestra fantasía que elabora una imagen inconsciente del otro que suele hallarse formada por cualidades parentales y, y suele ser todo como muy armónico, ¿no? Porque, bueno, pues incluso piensas que has encontrado a la persona que te complementa y que te va a satisfacer todas tus necesidades, ¿no? Porque hay una proyección fantasiosa de que el otro te va a salvar, ¿no? Y que has encontrado esa parte que te hace completa. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo, pues no es tan fácil mantener este nivel de, de enamoramiento, no es fácil, ¿no? Y con la convivencia, sobre todo, va a aparecer la sombra. Por eso yo siempre digo que en una relación de pareja te conoces cuando hay convivencia, ¿no? Y pasado el tiempo, cuando le hemos dado, la otra persona se relaja, hay más confianza y es cuando ya empieza uno a ser uno. No es que al principio no seas tú, pero sí que realmente cuando hay más confianza, pues la sombra se escapa más fácil, ¿no? Sale más fácil, ¿no? Y, y también depende mucho del nivel de conciencia de la pareja, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues lo ideal sería que las dos personas tuviesen un nivel de conciencia, de madurez emocional para pararse, detenerse y hablar de lo que está pasando, ¿no? Con sentido del humor, reírse un poco de lo que el otro, pues no sé, si por ejemplo algo le molesta al otro, pues no verlo como algo personal, ¿no? Sino que ir un poquito más allá y si conoces a la persona, a la pareja y conoces un poquito su infancia, puedes pensar, empatizas un poquito más y puedes pensar, uy, pues esto no es, esta reacción no es contra mí, ¿no? Porque es muy exagerada, ¿no? Es como, dices, esto tiene que ser algo que esta persona guarda desde hace mucho tiempo, ¿no? Que esto es difícil, ¿no? Sería encontrar la pareja pues comprensiva y que entiende y que empatiza, ¿no? Eh, Cuando no ocurre esto, otra opción también sería que si empiezan a aparecer desavenencias, pues que digamos, aquí creo que necesitamos una ayuda, ¿no? Una ayuda de un profesional, cada uno de nosotros, pues para trabajar nuestros conflictos infantiles, de la infancia, y hacernos cargo de nuestra sombra, identificarla. Eso sería pues, ideal también. Lo que ocurre es que la mayor parte de las parejas pues no tienen esta conciencia, este nivel de conciencia, entonces lo que ocurre es que pues entran en la lucha de poder, entran en conflictos, se empieza a perder la comunicación y es cuando se da la crisis de compromiso, ¿no? Que es cuando uno de los miembros de la pareja siente pues una presión interna, impostergable ya lleva mucho tiempo que se siente como una víctima silenciosa, ¿no? Entonces, eh, si esta necesidad, ¿no? De esta pareja no es escuchada, ¿no? Si esta voz interna que lleva esta persona no es escuchada, compartida y tranquilizada por la otra persona, pues irá en aumento, desembocando en una depresión o en un enojo, en rabia y generalmente con un desenlace de separación, ¿no? A no ser que, bueno, que estas personas, la crisis, pues, ya te digo,
pues la vean de otra manera, ¿no? Y sepan gestionarla y lo vean como algo más natural, como un proceso natural de desarrollo de la pareja, y que comiencen a negociar nuevas reglas, que se abran a una mayor individualidad, a una autenticidad mayor. Pero esto ya estamos hablando de un nivel de conciencia mayor y una madurez emocional que no todas las parejas la tienen de forma natural, porque generalmente repetimos los patrones de nuestros padres, ¿no? Lo que se observa mucho es la culpabilización, ¿no? Sucede algo y uno tiende, en general, por supuesto, eh, a asumir poca responsabilidad de sus actos, de lo que uno ha hecho, y a cargar mucho la responsabilidad en los hombros de su pareja, ¿no? Esto ocurre incluso en el género, ¿no? Estamos viviendo una época, yo en mi caso trato con bastantes hombres y mujeres, y parece como que los hombres le echan la culpa a las mujeres y las mujeres al hombre, ¿no? De todo lo que pasa, ¿no? Yo creo que cuando el truco es muy sencillo, aparentemente, y lo voy a resumir en una frase, que es hacerse cargo cada uno de su sombra, ¿no? De su sombra, de su padre, de su madre, que es la que han heredado cada uno de ellos, ¿no? Sería el truco, ¿no? Asumir la responsabilidad de tu sombra. ¿Por qué? Porque de esta manera sí no la tiene que exteriorizar o manifestar el otro. Porque existe lo que Jung hablaba de un término que es la identificación proyectiva, que significa que por un mecanismo de compensación en la pareja, aquellas sombras que no nos hacemos cargo cada uno de nosotros, se hará cargo nuestro cónyuge. Al igual que ocurre en la sombra familiar, la pareja también se reparte la sombra. Es como si fueran vasos comunicantes, como por un mecanismo de compensación. Si voy a poner ahora un ejemplo para que se vea esto y se va a entender mejor, ¿no? Por ejemplo, una mujer que es muy caótica emocionalmente, ¿no? Pues porque que reacciona emocionalmente por acumulación de sentimientos de una manera que pierde el control, ¿no? Tiene una relación con un hombre que ese caos emocional, esa pérdida de control, le genera pánico a su pareja, ¿no? Le genera pánico, ¿por qué? Porque este hombre, que aparentemente, seguramente es un hombre racional y con una hipervigilancia, con un control que nunca le des vulnerable emocionalmente, la mujer de alguna manera se está responsabilizando de esa sombra que este hombre esconde, ¿no? Seguramente que si profundizamos un poquito más, la madre de este hombre es una mujer totalmente muy parecida a esta mujer, o sea, caótica emocionalmente, y lo que ocurre es que él se ha protegido frente a ese caos emocional de esa madre, se ha protegido con una coraza y ha utilizado como escudo el control. Pero dentro de él existe la sombra de su madre, es el caos emocional, solo que está reprimido. Entonces se va a juntar con una mujer caótica emocionalmente y, bueno, le va a generar un pánico, una rabia, le va a reavivar todas sus heridas de su madre, pero como una oportunidad de sanar y de que ese hombre muestre su fragilidad, muestre su parte femenina, su parte emocional, exprese sus sentimientos, no tenga miedo a mostrar la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, de esa manera, lo que hace es compensarle y equilibrar a su pareja, que seguramente si él se hace cargo de esa sombra, le va también a ayudar a sanar a su pareja, que de alguna manera se va a equilibrar porque ya no tiene
esa pareja como esa responsabilidad o de exteriorizar esa sombra que el cónyuge no se permite mostrar, ¿no? Entonces, como vasos comunicantes de compensación, sería eso, pues, una manera de sanar esa relación. Que esa pareja, el hombre, no tuviera miedo a contactar con esa parte caótica emocional. Pero claro, generalmente lo que ocurre es que entran en conflicto porque eres una histérica y porque tú eres un racional y no me entiendes y pues eso, al desastre, ¿no? A la separación o estar en continuo conflicto, ¿no? Cuando si cada uno de ellos se hace responsable de su sombra, pues se acabó el conflicto. Sí, lo que pasa es que me parece que nos cuesta mucho asumir esa zona oscura de nuestra propia personalidad, ¿no? Y como la identificación es muy fuerte con el rol, ¿no? Pues se produce una... eh, pero yo no sé si lo que has dicho antes de que la sombra emerge por la relajación y la confianza, o bien porque se pierden los hábitos de actuar bien, o sea, de actuar de manera eh, correcta, ¿no? Y entonces eh, empieza a surgir pues el egoísmo, la competitividad, la posesión también en muchos casos, ¿no? el, el, los instintos vengativos, ¿no? Toda esa mecánica de destructividad de la pareja que es tan frecuente. Hombre, yo creo que la parte de la sombra forma parte del ser humano. Es decir, tú tienes que amar a una persona porque todos, nadie se salva, ¿no? De la parte de luz y la parte oscura. Entonces, se tiene que producir esa integración de la luz y la sombra y tienes que aceptar al otro con la luz y la sombra. Con lo cual, no está mal, que no creo que sea incorrecto mostrar la sombra. Todo lo contrario, es que de niños nos la han reprimido. Y lo que pasa es que tanta represión, luego, pues, efectivamente, sale generalmente de forma distorsionada, ¿no? Pero si la sombra no se tratara de una manera con una connotación siempre negativa, como algo oscuro y algo malo, pues saldría de una manera más natural y no tan distorsionada, con lo cual no generaría tanto dolor en el otro ni en el que la sufre, ¿no? Entonces, yo no creo que sea incorrecta. Nada es bueno ni nada es malo, sino que yo creo que lo que hay que hacer es conocerse y saber de su existencia. Una vez que tú sabes de su existencia, la iluminas, por muy duro que sea, pues no sé, es una persona con una envidia terrible, ¿no? Una envidia que dices tú, bueno, esta envidia es insana, ¿no? Patológica. Pues si tú la iluminas y la trabajas en terapia, lo bueno de la sombra es que poco a poco va perdiendo esa fuerza y poco a poco la puedes ir canalizando de una manera más positiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y igual esa envidia la puedes canalizar a que te sirva no para estar sufriendo y siempre con la sensación de que a ti no te llegan las cosas y que los demás sí, sino que igual para que seas una persona pues más, luches más por tus sueños, para que creas más en ti, ¿no? Dirigirla por otro lado, ¿no? Y si la diriges por otro lado, lo bueno de la sombra es que guarda siempre un tesoro. Seguro que si esa persona la diriges por ese lado, ¿no? Pues porque en vez de ocupar tanto tu tiempo en lidiar, ¿por qué no ocupas ese tiempo en desarrollar todo eso que te gusta, tu potencial, lo que sueñas, tus cualidades? Y seguramente que si vas por ahí vas a alcanzar ese tesoro que guarda siempre la sombra, ¿no? Seguramente que descubres que tienes una creatividad maravillosa, que pintas o que escribes o lo que sea, y de repente, al descubrir tú que tienes ese potencial que no sabías y que te hace tan feliz y que te hace sentirte
tan pleno y disfrutar tanto de la vida realizando esa actividad, pues la envidia empieza a desaparecer. Ya no empiezas a acordarte de lo que el vecino tiene un coche mejor que el tuyo, porque resulta que tú ya estás pleno, satisfecho con esa nueva realización, ¿no? Que has descubierto de ti, ¿no? Con lo cual, yo digo siempre que no es fácil trabajar con la sombra y que agita mucho emocionalmente y que pasas por fases de dolor, de rabia, pero que al final la sombra guarda grandes descubrimientos de uno mismo, de grandes descubrimientos que te cambian la vida y que te hacen sentirte mucho más pleno y confiar más, ¿no?, en la vida. Sí, pero ¿cómo sería posible esto, Mónica? Porque esto puede sonar un poco raro a la audiencia. Dices, ¿cómo puedes sacar algo positivo de los celos, de la posesividad, de la rabia, de la envidia, del egoísmo, de la agresividad? No sé si lo he dicho ya. Sí. ¿Cómo puedes sacar algo bueno cuando nuestra sociedad está cimentada justo en lo contrario, ¿no? En el desarrollo de las virtudes como manera de establecer una mayor coherencia, ¿no? Es que habría que desmontar la sociedad, ¿no? Habría que desmontar la sociedad y realmente es los celos, el egoísmo, etc, 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 son personajes internos no reales que están ocupando un espacio en nuestras vidas para sanar nuestro pasado, nuestras heridas originales. Solo que para nosotros sanar estas heridas son vehículos, o sea, esos personajes son vehículos que nos sirven para llegar a sanar esas heridas que cuando las sanamos nos dan una paz y una felicidad y la sensación de que hemos descubierto, pues no sé, otro mundo que solo por yo lo he experimentado de mí y es una sensación de como que tu mochila se va descargando de cargas pesadas y de que eres más ligero y de que estás más cerca de tus sueños, de realizarte, ¿no? De tu autorrealización, no sé, de tener una comprensión mayor, de que todo eso que en tu infancia te ha generado tanto dolor, si le das la vuelta, te conviertes en un maestro para ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, habría que cambiar quizás muchos conceptos que están instalados en el inconsciente colectivo y que, por supuesto, de lo que estoy hablando, pues cuesta un poquito más entender. Pero yo la sombra, para mí, en terapia, es la herramienta por excelencia más importante que tengo, que cuento con ella, para sanar en el individuo muchísimo dolor, rabia y tristeza, ¿no? Las adicciones, los celos, los sobreexcesos. Si tú trabajas la sombra, bien trabajada, con sinceridad, sin límites, sin miedo, que el miedo es el peor, quizás es el peor enemigo para conocer la sombra, pues se te abre un horizonte nuevo. Es como si descubrieses, no sé, si descubrieras, ya te he dicho antes, otro mundo, ¿no? Otra forma de vivir, ¿no? Para mí es la herramienta principal. Lo que pasa que, ya te digo, yo tengo pacientes que en cuanto empiezas a tocar puntos de la sombra, no lo aguantan. No lo aguantan. No cualquier persona está, pues eso, no capacitada, sino abierta
a realmente hacerse responsable y a abandonar el mártir víctima que la víctima también pues tiene o sea, está en la víctima, tiene sus compensaciones, ¿no? Su parte positiva que cuesta mucho abandonarla, ¿no? Porque está uno muy cómodo. Entonces, claro, tienes que abandonar, por supuesto, ese papel, ¿no? De víctima y de mártir. Claro, tal vez sería un poco como que debajo de esos sentimientos, ¿no? Hay una herida o hay algo que necesita ser sanado y que nos va a dar una mayor autenticidad. ¿Podría ser eso? Efectivamente, sí, sí, totalmente. Es que la sombra es un vehículo, que sirve para sanar toda esa sombra familiar, todo ese dolor, todo que tenemos internamente, ¿no? Porque todos tenemos una serie de personajes que continuamente nos están boicoteando y que no somos realmente nosotros, sino que son personajes que pues se han adentrado en nuestras vidas y que han adquirido un papel, pero en realidad ese papel es importante y lo analizamos desde este punto de vista, nos va a conducir a eso, a descubrir quiénes realmente somos. O sea, la autorrealización del alma, el sí mismo, cuáles son las necesidades, lo que hablaba Jung del sí mismo, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades reales del sí mismo? Es decir, de la divina presencia, ¿no? La divina presencia, o ser superior, o como le llaman, o alma, como lo quieras llamar, es esa parte no física, esa parte espiritual, que se encuentra en quinta dimensión, que tiene una amplia información, sabiduría de nuestro ser. Entonces, que podríamos decir que lo sabe todo de nosotros y que realmente sabe lo que nos va a hacer feliz y cuál es nuestro propósito de vida y qué es lo que necesitamos en cada momento realmente. Entonces, si nosotros sanamos la sombra, lo que vamos a estar cada día más cerca de estas necesidades del sí mismo, ¿no? De cubrir las necesidades del sí mismo, de escuchar esa voz del sí mismo. Y con lo cual, pues nos va a acercar más a nuestro proyecto de vida y a la felicidad, por supuesto. Pues muy bien, pues con este último comentario yo creo que vamos a dar por finalizado este programa, para el que no tenemos más tiempo lamentablemente, no sin antes decir los datos de contacto de Mónica Sánchez, que es movera con b @gmail.com, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, eso es. Movera con B de Barcelona, movera @gmail.com. Y bueno, pues muchas gracias, Mónica. Seguiremos hablando de estas y otras muchas cosas ya después del verano, de este veranillo, más que del verano, del mes de agosto, que estamos en julio. Estamos hoy a día 24 de julio, en víspera de Santiago, patrón de España. Y pues y nada, y me despido de ti, Mónica. Muchas gracias por tu presencia. Un abrazo y un buen verano. Feliz verano a todos los oyentes también. Pues muchas gracias. Y para ustedes, pues simplemente hacerles pensar en la película esta de La Bella y la Bestia, ¿no? En que parece que una representaba los valores mejores de la personalidad y otra lo más brutales, los más salvajes, pero que llegan a un encuentro feliz y que consiguen una amistad entre ellos, ¿no? En muchas leyendas, en muchos cuentos aparecen este tipo de personajes, ¿no? El Señor de los Anillos, por ejemplo, también, en que este personaje Gollum al final tiene una importancia trascendental
para que se realice felizmente la misión de destruir ese anillo negativo. En toda la mitología vemos ejemplos de estos elementos. Bueno, y que investiguen en distinta literatura que hay al respecto. Carl Gustav Jung, el psiquiatra suizo, habló mucho de este elemento, la sombra. Un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Figueres.